Ya le adelantábamos parte de esta información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute en estos momentos la resolución de los amparos de Laura Morán Servín y de su hija Alejandra Cuevas, que son acusadas por el presunto homicidio por omisión de cuidados de Federico Gertz, el hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. De acuerdo con este proyecto, lo que se pretende, y que es un proyecto de Alberto Pérez Dayán, del ministro Alberto Pérez Dayán, se propone la liberación de Alejandra Cuevas Morán, actualmente en prisión preventiva, para dejar también sin efecto la orden de aprehensión contra Laura Morán, de 94 años. En este contexto, pues el fiscal general de la República está enfocando los esfuerzos en este caso, pero en México hay pendientes importantes en materia de justicia. ¿Cuáles son esos pendientes que se deberían de estar atendiendo? Estamos muy focalizados en un asunto personal. Es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. A ver, lo has dicho bien, es un asunto entre particulares, sí, pero uno de estos actores es el fiscal general de la República. Magda, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y esa es exactamente la gran diferencia, Víctor, en que no es un asunto entre particulares y que debería ser resuelto, lógicamente, apegado a la ley, sino todo lo que se ha develado alrededor de esta trama, ¿sí? Una familia, sí, en donde la señora, la pareja de Federico Gertz, el hermano de Alejandro Gertz, una mujer que tiene hoy 94 años o 95, varían las fechas, una mujer que convivió 52 años con su pareja y que, bueno, pues en un momento dado, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo Alejandro Gertz Manero, fue sacado su hermano ya grave de su casa, fue internado en un hospital particular y un mes después falleció. Y Gertz Manero, Alejandro, ha emprendido esta batalla legal, sí, contra su cuñada y contra la hija de su cuñada, que hay que recordar, la señora está con orden de aprehensión y la hija está detenida desde hace más de 500 días en Santa Marta, Acatitla, sí, donde tiene prisión preventiva. Ese es el tema, pero me parece, Víctor, que más allá de este asunto particular que tendrá que resolverse, lo que estamos observando, Víctor, es que la Fiscalía General de la República, de alguna forma, se han dejado ver algunos temas que me parece que son importantes. Uno, cuestionar. Una de ellas, la independencia de este Poder Judicial, ¿sí? La independencia de la Fiscalía sobre el poder o sobre los poderes. Se ha visto un abuso de poder, desde luego el fiscal utilizando, aparte de la estructura de la Fiscalía General, para de alguna forma gestionar un tema de carácter particular. Hay una injerencia, de acuerdo a lo que se ha informado con esas llamadas telefónicas, en donde hay una injerencia de la Fiscalía en el Poder Judicial, y eso es muy delicado. Abuso de poder, tráfico de influencias, desde luego, y eso pues deja desde luego muy mal parada la Fiscalía en lo que se ha develado, porque no solamente es este caso, hay que sumarle otros que ahorita podemos abordar. Víctor, un primer comentario. Sí, Raúl, difícil creer que un personaje como Alejandro Gertz Manero, un hombre tan poderoso, el hombre más importante, podríamos decir, en materia de justicia, no tuviese conexiones, no se le hiciesen favores en un país que ya sabemos está plagado de eso, de favores y de tráfico de influencias. Difícil, difícil, y más a la luz de esta filtración de llamadas que se dio, en la que él dice, me las dio un amigo, me las entregó a alguien. Pues no, hombre, por favor, como si estuviesen ahí vendiéndotelas como barajitas los resultados que hay del proceder de la Corte, ¿no? En fin, muy difícil de creer eso. Pero por otro lado, Raúl, yo aquí veo también dos graves problemas, independientemente de este asunto que ciertamente es personal y que terminó público, que pone en cuestión y en entredicho pues la honorabilidad del fiscal, bien o mal, que es una condición básica, fundamental, sine qua non, marcada en el artículo 102, en el que habla que es fundamental la honorabilidad de quien esté al frente de la Fiscalía General de la República, por todo lo que implica. Y aquí, desafortunadamente, como bien dice el dicho, no se puede estar en misa y también en la procesión. Yo creo que el señor Gertz Manero debió haber tomado una decisión importante en ese momento y decidir si le entraba a sus pleitos familiares y personales
o si le entraba al tema de la justicia, y ahora tiene el infierno metido en ambas partes, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo, por un lado. Pero no solo es eso, Raúl, también está el asunto de los resultados. Resulta que es una fiscalía que ha dado muy pocos resultados, un 3% de eficiencia en casos judicializados y un 95% de impunidad en la mayoría de los casos investigados. Entonces, digo, por un lado está esta situación que es penosa, que no dudo de, ese será otro asunto, si tiene o no la razón o no, si habrán hecho una injusticia con su hermano, ese es otro asunto. Pero a final de cuentas está en entredicho ahora su honorabilidad por todos los escandalitos que han salido. Hay que recordar que no es el único. Así es. Y por otro lado también el asunto de los resultados. A ver, tienes toda la razón, y a eso me refería, que más allá del tema particular del fiscal con su cuñada y con la hija de su cuñada, más allá de ese tema, me parece que lo que hemos visto de esta fiscalía es que está muy lejos de ser una fiscalía independiente. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto cómo ha actuado la fiscalía precisamente como un brazo de carácter político para tratar, por ejemplo, algunos enemigos políticos. O sea, ahí está precisamente el caso de Anaya, un caso muy sonado y que todo mundo lo conocemos. Hay varios escándalos que también se han develado luego de este asunto. Por ejemplo, también hablábamos de este tema en donde también se habla de un posible tráfico de influencias con el caso Julio Scherer y los abogados que de alguna forma quisieron chantajear a Collado, ¿sí?, a este abogado que está detenido a cambio de la Caja Libertad. Y son asuntos que la Fiscalía tendría que tomar, desde luego, muy en cuenta en este asunto. El papelazo que hizo con el caso Lozoya, ¿sí?, el darle el criterio de oportunidad a este delincuente que ha aceptado haber recibido los sobornos de Odebrecht y que aún así la Fiscalía le dio el criterio de oportunidad porque iba a ser utilizado o porque se iba a utilizar pues todas sus declaraciones para perjudicar a los enemigos de este gobierno, y que realmente vimos a este tipo completamente impune cenando pato en restaurantes de lujo, mientras que la Fiscalía argumentaba este criterio de oportunidad. Y así podemos ir tocando el caso de Santiago Nieto, por ejemplo. El de los investigadores también, del Consejo Nacional de Investigación, que también él quería entrar ahí, no entró y se fue contra ellos. ¿Te acuerdas la investigación que todavía creo está ahí pendiente? Entonces, bueno, eso habla, Víctor, precisamente de un uso faccioso de la misma Fiscalía, donde más allá de impartir de alguna forma, mostrar, presentar las pruebas de alguna forma en contra de los delincuentes, sí, de alguna forma parece que se estaba utilizando de alguna forma con un brazo político. Habla mal de la independencia, una Fiscalía que desde el atril presidencial se dice que es independiente, pero pareciera que se recibe línea para poder de alguna forma incidir sobre los enemigos políticos de este gobierno. Una Fiscalía que supuestamente no podría y no debería utilizar el uso faccioso de la autoridad, y que lamentablemente lo vimos con el caso que ya estoy mencionando, y que hay todavía un panista encerrado en la cárcel por un tema que se ha desmoronado, pero que siguen desde luego en este asunto. Y así cada uno de los temas, digamos, escandalosos que de alguna forma la Fiscalía está en medio. Y una cosa muy importante que acabas de mencionar, sí, que solamente el 3% de los casos que llegan a la Fiscalía logran un proceso. Lo demás es impunidad. Y eso me parece, en un país donde tenemos desaparecidos al por mayor, donde tenemos violencia al por mayor, donde los criminales se mueven a sus anchas al por mayor, me parece que nos queda a deber la Fiscalía, que había una expectativa interesante sobre este fiscal, y que lamentablemente entre los autos, entre los temas personales y el uso faccioso de la Fiscalía en contra de los enemigos políticos, lamentablemente estamos viendo que es más de lo mismo, Víctor. Raúl, y también toman en cuenta dos cuestiones. Uno, desgraciadamente por nuestra historia, por nuestros vicios, por nuestras corruptelas, no tenemos una cultura de la democracia fortalecida, ni de la llamado a cuenta, ni de la legalidad. Somos muy omisos en ese sentido todavía como país. Nos falta mucho. Tú ves otros países donde por menos te están haciendo manifestaciones y están haciendo paros y están haciendo muestras de que no quieren o repudio. En México no se da así, por lo mismo. Pero por otro lado también, ¿sabes qué lamento? Que seguimos creando instituciones y luego
deshaciéndolas, tratando de formar instituciones y luego borrándolas. O sea, no terminamos de construir instituciones sólidas que realmente nos representen y digas, oye, es una institución sólida, bien formada, integrada. Siempre está la política ahí metida, siempre están los caprichos de los funcionarios públicos, la mano del presidente o de quien tú quieras metiendo mano, metiéndose en esto que no debería de ser y que se está dando. Y que se está dando, sí, efectivamente, y ese es exactamente el tema preocupante de una fiscalía que en cualquier otra parte del mundo, por el escándalo simplemente de las llamadas, de las filtraciones, que si bien es un tema que es ilegal, pero pues es la misma fiscalía la que podría investigar, pero el problema no es exactamente que está siendo espiado el fiscal o que está siendo espiado cualquier otro funcionario de gobierno y que toda la vida se han dedicado a espiar, y ahí tenemos desde luego, están todos estos casos de impunidad que no se han resuelto. ¿Qué se sabe de la investigación en contra de los hermanos del presidente López Obrador cuando recibieran sobres con dinero de parte de ese personaje oscuro de Chiapas de León? Sí. ¿Qué se sabe de la investigación formal de parte de la Fiscalía de estos temas escandalosos de la que fue secretaria de la Función Pública y todos estos escándalos que de alguna forma se han dado y que no ha habido una investigación, que no ha derivado en una serie de seguimientos por parte de la autoridad y que pareciera que simplemente se la apuesta al olvido? Y me parece que esas son las grandes deudas del fiscal Alejandro Gertz Manero en estos temas en el que parece que su agenda está más dedicada a atender sus asuntos personales, en tener esas revanchas con los políticos de antes o con sus iguales de otras dependencias como Santiago Nieto, que ya hacía referencia, o de alguna forma atender temas que son de interés del gobierno y que no son exactamente los intereses de la nación. Y eso nos queda mucho a deber. Raúl, y no hay que olvidar también la responsabilidad que existe en el Senado, porque finalmente se supone que esta figura pasa por el Senado después de una dura selección, de un análisis del perfil, y yo creo que ahí se debieron haber dado cuenta del perfil de Gertz Manero, que puede ser un hombre respetable, pero no necesariamente porque sea un hombre respetable puede ser el hombre más capaz para llevar las riendas de una fiscalía tan vital como es la Fiscalía General de la República. También ahí hay cuentas pendientes, quiénes votaron, quiénes decidieron, quiénes le dieron luz verde a este perfil o si le hicieron el favor al presidente, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, es que a ver, casi todas las instituciones, Víctor, dado los acontecimientos que estamos viendo, lo tenemos por ejemplo con el tema de la bronca diplomática, ¿sí? Donde vemos a un canciller tragando sapos, ¿sí? Porque el presidente pues de alguna forma él quiere y decide cómo va a ser la política exterior de este país y bueno, se pelea con los parlamentarios de Europa, con Panamá, con quien se ponga enfrente, desde luego, esa es la mística. Y el Senado debería de pasar la política exterior por el Senado de la República, pero lamentablemente lo que hemos visto es que muchos legisladores, yo diría que en el caso de los de Morena y todos los aliados, pues están en forma incondicional. No importa si es para bien o para mal, si el presidente da la instrucción, si el presidente es lo que quiere, si los senadores y los diputados están dispuestos de alguna forma a ceder. Por eso, cuando el presidente propone a Gertz Manero para ser fiscal, tuvo que haber sido aprobado por los senadores y como tú dices, a ver, Alejandro Gertz Manero ha sido un funcionario a través de la historia que ha sido o fue eficiente y que de alguna forma era un hombre que le entraba a las broncas difíciles y pensamos que íbamos a tener un fiscal que iba a ser fuerte y autónomo. Lamentablemente, como hemos visto en muchos casos de los nombramientos que se han hecho en esta administración, sí, pues van doblando las manos ante un hombre que es sumamente poderoso, que tiene centrado todo el poder y que no le gusta que se mueva nada sin que él tome esa decisión. Así es, cuestionando su honorabilidad, desafortunadamente. Desde luego. Víctor, muchas gracias por tus comentarios esta tarde. Raúl, buenas tardes.